Aquí estamos nuevamente transmitiendo en directo en este maravilloso estudio sobre el libro de Proverbios, analizando versículo por versículo, desatándolo, viendo las riquezas, maravillosas riquezas que hay en los pasajes que vamos tocando. Y hoy vamos a pasar de las fianzas, como vimos anteriormente, a la gracia en la mujer. El título del mensaje de hoy, de la enseñanza que tenemos preparada, es: la mujer agraciada no es necesariamente bella. La mujer agraciada no necesariamente tiene que ser bonita. Hay mujeres muy bonitas, pero no son agraciadas, como lo vamos a ver aquí más adelante. Y hay mujeres agraciadas que no son físicamente bellas. Vamos al proverbio que nos toca hoy, Proverbios 11:16. Dice: la mujer agraciada adquiere honra, así como los fuertes adquieren riquezas. Vamos a ver algunas cosas maravillosas en esto. Hemos visto hasta aquí algunos proverbios antitéticos, es decir, enseñanza por contraste. Y ahora vamos a ver y ahora estamos ante un proverbio yuxtapuesto, es decir, una cosa puesta junto a otra comparable. Si ustedes observan, la primera parte y la segunda son comparables, y están puestos uno junto al otro, yuxtapuesto precisamente para comparar. Ahora, ¿en qué consiste la gracia de la mujer? Vimos entonces en Proverbios 11:16 que la mujer agraciada adquiere honra, así como los fuertes adquieren riquezas. En Proverbios 31:30 está la respuesta. Proverbios 31 prácticamente habla todo acerca de la mujer. Desde el 31:10 en adelante habla prácticamente todo de la mujer. Pero miren lo que dice en Proverbios 31:30 para tener la idea más completa. Ahí tenemos la respuesta de qué es la mujer agraciada o quién es la mujer agraciada que adquiere honra. 31:30 dice: engañosa es la gracia y fugaz la hermosura. Se dan cuenta que no es tanto lo importante lo que está afuera o lo que físicamente se ve, pero dice: pero la mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. Que tiene que ver también con honrada, con ser honrada, ¿no? O exaltada también. Ahora bien, ahí ustedes ven, tenemos la respuesta allí. Tenemos que hilvanar los dos proverbios, Proverbios 11:16 junto a Proverbios 31:30. De hecho, Proverbios 31 del 10 en adelante habla de la mujer agraciada. Ese es el tipo de mujer agraciada. Estoy hablando de mujer agraciada, no desgraciada. La belleza en la mujer y la fortaleza en el hombre son aquí elogiadas y a la vez contrastadas. Pero ¿es ser agraciada solo ser bella? ¿O es más bien estar llena de gracia? Es decir, estar llena del favor de Dios y de todas las virtudes y dones que la acompañan. Supongamos una mujer que no es prudente, una mujer chismosa, tiene un defecto en su carácter que lamentablemente la va a deshonrar, ¿sí? Y va a ser mal vista. Y acá estamos hablando de ser honrada o ser exaltada. No tiene tanto que ver aquí, lo cual está hilvanado con la honradez en cuanto a integridad, pero aquí tiene que ver con exaltación, ¿sí? Con ser bien vista en la sociedad, ser bien vista por Dios y ser bien vista por la sociedad, ¿no? Estar llena del favor de Dios y de todas las virtudes y dones que lo acompañan.
porque inclusive mujeres que no son creyentes son agraciadas, ¿sí? Porque su conducta produce esa gracia en la persona, ¿sí? Ese favor ante las personas. En este proverbio se yuxtaponen belleza femenina, es decir, belleza femenina, gracia interna, la gracia interna y la fortaleza masculina. Pero yo quiero ver la primera parte porque quiero hacer una descripción o una definición de esto. Hay un comentarista, Derek Kidner, observa que si miramos al verso 22, miren el capítulo 11, pero el verso 22, dice, como zarcillo de oro en hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción o carece de prudencia también, ¿no? Entonces, cuando nos lleva a observar estos dos versículos en el mismo capítulo, Derek Kidner dice, el autor tiene en mente algo más que la mera belleza exterior, esto es, las virtudes interiores, el buen sentido. Es motivo de deshonra, esto dice el comentarista, ¿no? Es motivo de deshonra para ella misma o para su marido o para sus padres. Ahora bien, veamos esto. Y aquí hay una pregunta. ¿Cuántas veces hemos visto que la mujer de costumbres ligeras es motivo de vergüenza para los suyos? ¿Sí? Bien, la mujer agraciada no es necesariamente bonita, sino aquella que está llena de gracia, es decir, aquella a quien la sabiduría, la prudencia, la discreción y la modestia embellecen. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser bonita, sino si estas características en su carácter la embellecen la persona. De hecho, hemos visto mujeres bellísimas, pero que carecen de gracia, ¿no? Aquella que obra siempre de una manera atinada, cuyas palabras y miradas reflejan la bondad de su corazón. La que tiene palabras de aliento para el cansado y de consejo para los que atraviesan por situaciones difíciles. Aquella que con sus buenas y oportunas palabras y con la bondad de sus gestos sana las heridas y restaura el ánimo de los desdichados. Mujeres que con su sola presencia bendicen a los que la rodean. Miren, así como las mujeres que con su boca pueden provocar conflictos o provocan conflictos y son irritantes, veamos qué dice Proverbios 21:19. Miremos este contraste entre estos dos versículos que les voy a mostrar. Más vale habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Es decir, con una mujer. Es decir, es más saludable vivir en el desierto que con una mujer de mal carácter. Eso es lo que está transmitiendo el proverbista. Las hay también que con su boca y con su actitud calman los ánimos, trayendo paz y consuelo. Volviendo al capítulo 31, verso 26, en esta oportunidad, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Es decir, que cuando habla trae tranquilidad. Miren ustedes, esto quizás lo toque dos veces, pero lo voy a tocar en distintos aspectos, ¿no? El apóstol Pedro exhorta a las mujeres. Vuestro atavío, pero vamos a leerlo en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. Primera carta de Pedro. Primera de Pedro, les dije, capítulo 3, versos 3 y 4. Dice, vuestro atavío no sea el exterior, de trenzado de cabellos y atavíos de oro, o de uso de vestidos lujosos, sino
el hombre oculto en el corazón, en lo incorruptible de un espíritu afable y apacible, el cual es muy precioso delante de Dios. Cuando habla de hombre, habla de persona, ¿no? Ven ustedes la diferencia que hay entre el atavío exterior, porque el atavío exterior puede ser agradable a los ojos, pero lo interno es lo llamativo, lo interno es lo que produce gracia, ¿sí? Porque una persona puede ser hermosa y muy bien vestida, y como dice allí, de trenzados. Recuerden ustedes que los peinados decían mucho de las mujeres de la alta sociedad, el cabello larguísimo y para hacer grandes trenzas o grandes peinados, o vestidos de lujo, vestidos de inclusive bordados de diamante o de oro, como se usaban, y como se sigue usando hoy en algunas esferas, pero que a la hora a la hora de ver lo interno, que es de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús, al ver lo interno de la mujer, hay una gran distancia entre la riqueza con la que se viste externamente a la riqueza que debería tener internamente. Vemos por fuera lujo, por dentro vaciedad, por dentro algo que no tiene sentido. Veamos esto. Fíjense cómo entonces hacemos un contraste entre el capítulo, entre el Proverbios 21:19 y el Proverbios 31:26. Y como vemos, lo que Pedro dice cómo debe ser el comportamiento de las mujeres, ¿sí? Por eso dice vuestro atavío, no sé, el externo de peinados ostentosos o trenzados, de adornos o de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. En el incorruptible ornato, lo estoy leyendo en otra traducción, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Fíjense la estima que Dios tiene de un corazón diferente a la forma en que puede demostrarse por fuera, ¿no? Dice otro proverbio, notemos que hay cualidades en la mujer que son de gran estima delante de Dios. ¿Qué es lo que la mujer debe guardar? Lo que es de estima delante de Dios, ¿sí? Esto es que lo que inmensamente Dios aprecia. Fíjense que lo que leímos dice que es de gran estima delante de Dios. Aquí cabe la pregunta, ¿no? O caben dos preguntas. ¿Aprecia Dios tus virtudes como mujer? ¿Aprecia Dios tus virtudes como mujer? ¿Te esfuerzas por adquirir las mejores virtudes? ¿Te esfuerzas por adquirirlas? Esas son preguntas que hace el mismo texto, ¿sí? Que puede hacer el mismo texto. Por algo dice Salomón que la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza como carcoma, como podredumbre, como cáncer. La carcoma inclusive es un insecto, una larva, que se come la madera, que hace canales dentro de la madera, se lo va comiendo, inclusive puede derribar techos completos al comerse la madera. A eso se le llama carcoma también. Pero aquí está hablando de carcoma en los huesos, ¿sí? Como podredumbre, como cuando se va apolillando los huesos en ciertas enfermedades. Entonces, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza como carcoma, podredumbre, cáncer en sus huesos. Proverbios 12:4. Es fuerte, pero esto es lo que Salomón está transmitiendo, lo que Salomón está diciendo. Por supuesto que
Alguno me puede tratar de misógino, pero no es así, sino que en este momento me ha tocado desarrollar este proverbio, ¿sí? También dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Capítulo 21, verso 9. Miren, el carácter de la mujer decide la felicidad o la desdicha del hombre que se case con ella. Una mujer de mal carácter puede amargar la vida del hombre, y esto se refleja en el rostro. Es lo que dice Proverbios 15:13. Un corazón alegre hermosea el rostro, pero el dolor del corazón abate el ánimo. La sabiduría adorna con gracia y con una corona de hermosura. La mujer que se empeña en adquirirla y la valora más que ninguna otra posesión. Miren lo que dice Proverbios 4, 8 al 9. Por supuesto que aquí está hablando de ambos sexos, ¿sí? De tanto del hombre como de la mujer. Pero en este caso estamos hablando de la mujer. Proverbios 4, 8 al 9. Hablando de la mujer que anhela o que desea vivir en sabiduría y adquirir inteligencia. Comenzando del verso 5 dice, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. No lo abandones y ella te guardará. Ámala y te preservará. El verso 7 es una añadidura en el texto masorético. Saltamos al verso 8. Engrandécela y ella te engrandecerá, siempre hablando de la mujer que anhela la sabiduría, ¿no? Cuando tú la hayas abrazado, ella te honrará o te exaltará, te pondrá en alto. Dará a tu cabeza una guirnalda de gracia y te entregará una corona de gloria. Qué maravillosas palabras. Por supuesto que esto también lo tomo yo para mí, porque me es muy útil a mí también. Entonces, la sabiduría adorna con gracia y con una corona de hermosura a la mujer que se empeña en adquirirla y la valora más que ninguna otra posesión. La sabiduría también ilumina no solo el rostro del hombre, sino también el de la mujer, cuyos ojos brillan con el reflejo de su belleza interna. Miren qué hermosas palabras en Eclesiastés capítulo 8, verso 1. Eclesiastés 8.1, enseguidita después de Proverbios. Dice 8.1, ¿quién como el sabio? ¿Quién sabe interpretar un asunto? La sabiduría ilumina el rostro del hombre y cambia la dureza de su semblante. Lo repito porque es maravilloso esto. ¿Quién como el sabio? ¿Quién sabe interpretar un asunto? La sabiduría ilumina el rostro del hombre y de la mujer y cambia la dureza de su semblante. Miren qué maravillosas palabras hilvanadas unas con otras, Proverbios con Eclesiastés. Recordemos que está escrito tanto Proverbios como Eclesiastés. Proverbios, gran parte está escrito por Salomón, y quizás hasta copiado por Salomón, porque hay muchos proverbios que se parecen a algunos proverbios egipcios también, de Amenénope, por ejemplo. Hay algunos proverbios que se parecen con un sabio egipcio. Así que en esa relación que Salomón tenía con los egipcios y con la sabiduría egipcia, recuerden ustedes que él se casó con la hija del faraón, del faraón egipcio, perdón. Y en esa relación probablemente hubo un intercambio de sabiduría entre los proverbios egipcios y los proverbios que luego Salomón volcó en este maravilloso libro de Proverbios. Y el mismo escritor de Proverbios es el de Eclesiastés. Así que muchas cosas tienen que ver. Gozar de estima general es de mayor valor que el dinero ganado por medios abusivos o violentos.
Como afirma un proverbio, ¿sí?, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro, dice Proverbios 22:1. Esto refiriéndonos también a lo que la mujer puede adquirir, porque siempre es más importante, ¿sí? Es más importante adquirir un buen nombre que muchas riquezas y la buena fama, ¿sí? Porque famosos, hasta los corruptos se hacen famosos, pero la buena fama o la fama que habla del buen nombre es otra cosa, más que la plata y el oro. Fíjense ustedes que cuántos corruptos se llenaron de dinero y de fama por corruptos, pero no porque su buen nombre. El buen nombre tiene que ver con las generaciones siguientes, y una mujer que adquiere buen nombre por las generaciones siguientes, ese nombre será como el estandarte para toda la familia, ¿no? La gracia es inmensamente superior a la fuerza bruta, porque con ella la mujer conquista el corazón de su marido. Ser fieles en el matrimonio. Miren esto que les voy a mostrar con otro enfoque, ¿sí? Con un enfoque diferente. Pero aquí necesito que interpreten correctamente lo que voy a decir. Ser fieles en el matrimonio es un deber de cada cónyuge, ¿sí? Tanto del hombre como de la mujer es el deber de cada uno ser fiel en el matrimonio, ser fieles a Dios y ser fieles a su cónyuge. Pero depende de la mujer en este caso, pero depende de la mujer en este caso hacerle más fácil o difícil la vida a su esposo. Observemos que el escritor de Proverbios capítulo 5 le dice a su discípulo, le dice hijo, que puede ser su discípulo inclusive, a su hijo, que sea fiel a su esposa y se satisfaga solo con ella, pero depende de la esposa que sea más fácil o difícil la fidelidad. Capítulo 5, miren ustedes. Capítulo 5, versos 15 al 23. Vamos a ver. Capítulo 5, 15 al 23. Miren ustedes, esto es un mandato. Esto es un mandato. Se los muestro de esta manera. Esto es un mandato que el escritor a los proverbios le está dando a su hijo, que podría inclusive ser un discípulo suyo al que llama hijo, pero a todo aquel que es discipulado por medio de proverbios. Le da este mandato, ¿sí? Que es que sea fiel a su mujer y que se satisfaga precisamente solo con su mujer. Vamos a ver. Proverbios capítulo 5, verso 15 al 23. Dice, bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo, recordando que la esposa del hombre es su cisterna, es su pozo, ¿sí? Se habrán de derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Es una forma metafórica de decir, no, sé fiel a tu mujer, sé fiel a tu esposa. No, es como una prohibición, como un mandato a ser fiel a cada uno con su esposa. Sean solamente tuyos y no de extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como hermosa sierva o graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo. Y embriágate siempre con su amor. ¿Por qué, hijo mío, has de enceguecerte por la ajena y abrazar el seno de la que no te pertenece? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Yahvé, y él observa todas sus sendas. En su propia iniquidad quedará atrapado el inicuo, amarrado con la soga de su pecado morirá sin corrección, extraviado en la inmensidad de su locura. Habla de la infidelidad, del adulterio, de todas esas cosas, ¿sí? Ahora,
le corresponde a la mujer hacerle más fácil la fidelidad. El hombre debe ser fiel y la mujer debe ser fiel, pero le corresponde, en este caso estoy hablando, a la mujer hacerle más fácil la vida conyugal a su marido. En la Biblia tenemos numerosos casos de mujeres que sirven de ejemplo a otras por sus cualidades morales. Una de ellas es Ruth, la moabita, que mantuvo su virtud pese a la situación apremiante que enfrentaba, pero que obtuvo un premio inesperado por su bondad y constancia. Esto lo podemos encontrar en el libro de Ruth. Una maravillosa historia. Ella es, dicho sea de paso, una de las 4 antepasadas de Jesús que menciona la genealogía de Mateo, a pesar de que no pertenecía al pueblo escogido. Eso lo pueden encontrar en Mateo capítulo 1. Y observarán ustedes allí que una mujer moabita con costumbres completamente diferentes, inclusive los moabitas tenían costumbres que venían ya de un antepasado incestuoso, su antepasado familiar de Lot. Su antepasado era Lot, y una de sus hijas tuvo relaciones con Lot. De allí nació Moab y de allí toda la generación, un pasado incestuoso, perverso, pecaminoso. Sin embargo, esta joven acompañó a su suegra a volver a su tierra. No se quiso quedar en su propia tierra, sino que acompañó a su suegra a su tierra, a Israel, y adoptó al Dios de Israel como su Dios. Entonces, miren qué maravilla que es esto, que una mujer con un pasado como ese, Dios le da un lugar en la genealogía de nuestro Salvador. Eso lo pueden encontrar en el capítulo 3 y 4 de Ruth. Pero todo el libro de Ruth es una historia maravillosa, una historia de amor maravillosa, de una mujer virtuosa, una mujer que gracias a su carácter afable y apacible, a su carácter sumiso y humilde, logró establecerse dentro del pueblo de Israel, adquirir y estar bajo la sombra del Altísimo, de la sombra de la cobertura del Dios de Israel, e inclusive entrar en la genealogía de tal forma que está registrado su nombre en la Biblia. Otro es el nombre de Débora, la profetisa, quien siendo mujer gobernaba como jueza Israel cuando las mujeres, digamos, en algún sector de Israel, principalmente en el sector farisaico, en el sector del judaísmo farisaico, del judaísmo central, la mujer estaba desplazada completamente, no tenía ni voz ni voto. Sin embargo, esta mujer, Débora, en el tiempo de los jueces, la gente del pueblo venía a ella para que juzgara y dictara sentencia en sus disputas. Eso lo pueden encontrar en Jueces capítulo 4, verso 4 al 5. Allí verán también la historia de Débora, una historia que marcó inclusive la historia de Israel como jueza, ¿sí? Otra mujer que tenemos también como ejemplo, la reina Esther. Allí en el libro de Esther ustedes van a ver que retuvo su influencia sobre su marido pagano. Esta mujer que sin siquiera ser del pueblo, porque tuvo que ocultar primariamente su procedencia, su linaje, hasta que se dio a conocer por causa de la persecución. Pero ella logró salvar a todo su pueblo por causa de la sabiduría, por causa de la prudencia. Logró hablar
y logró inclusive que un rey pagano, como era el rey Jerjes, llamado Asuero, eh, eh, perdonara a su pueblo y a perdonara inclusive a ella por su comportamiento. Eso lo podemos encontrar en el libro de Esther también. Ana, la madre de Samuel, quien siendo estéril, suplicó a Dios que le diera un hijo y que ella se comprometió a dedicar desde niño al servicio del Señor. Lo podemos encontrar en 1 Samuel 1, eso también. Abigail, que con sus sabias palabras supo aplacar el ánimo vengativo de David y salvó a su casa de una destrucción segura. Ella agradó tanto al futuro rey que cuando quedó viuda él la tomó por esposa. Eso lo podemos encontrar en 1 Samuel 25. Abigail intercedió, de alguna forma se metió en el medio entre un David que venía respirando amenaza, que venía directo para no dejar vivo a nadie en la casa de Abigail por causa del comportamiento de su marido Nabal. Sin embargo, ella con sabiduría logró doblegar el corazón de un rey furioso que venía dispuesto a destruir todo y probablemente hasta destruirla a ella si se cruzaba el paso. Sin embargo, esa mujer con prudencia logró doblegar el corazón de este varón. La viuda de Sarepta y la sunamita, que fueron bondadosas con los profetas de Dios y recibieron una recompensa que colmó sus expectativas. Ellas mismas recibieron recompensa de parte de Dios más allá de lo que ellas pensaban. Eso lo pueden encontrar en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes. Luego tenemos en el Nuevo Pacto a Loida y Eunice, que educaron a Timoteo en el conocimiento de las Escrituras y son exaltadas, honradas por Pablo, porque gracias a estas dos mujeres Timoteo se convirtió luego en el supervisor, aunque a muchos se les ericen los cabellos, se les ericen los pelos del cuerpo cuando les digo que llegó a ser pastor allí en la iglesia de Éfeso, pero Timoteo fue dejado en Éfeso para poner las cosas en su lugar. ¿Por qué? Porque Loida y Eunice, siendo judías, enseñaron las escrituras o enseñaron el conocimiento inicial de las escrituras hebreas. Y Timoteo luego fue discípulo y un hijo amado, un hijo en la fe amado por Pablo. Ese es el buen trabajo que hace la mujer en sus hijos. Priscila como esposa que acompañó a su esposo Aquila y fue una colaboradora más que eficaz de Pablo. También a esta mujer la encontramos en Hechos capítulo 18 y en Romanos 16, a quien Pablo junto a su marido Aquila la exalta, la honra. Otra mujer, Dorcas, rica en buenas obras, a quien Pedro resucitó precisamente por sus obras y por el pedido que le hicieron sus discípulas y aquellas personas que habían sido alcanzadas por las buenas obras de esta mujer. Y Pablo en ese pedido se puso de rodilla y en oración resucitó resucitó a Dorcas, o por esa petición que Pedro hizo, porque él no la resucitó, por supuesto, pero por esa petición, por esa intercesión que hizo delante de Dios, Pedro, fue resucitada Dorcas. Hasta aquí algunos ejemplos de mujeres que adquirieron honra delante de Dios y de la gente por su comportamiento, ¿sí?
Este proverbio en yuxtaposición nos muestra que la mujer adquiere honra por medio de un carácter agraciado, así como los fuertes adquieren riqueza o son prósperos por medio de su fortaleza o poder. Entonces, quiero terminar esta parte haciendo la yuxtaposición, es decir, haciendo la comparación entre la primera parte y la otra, poniéndolo uno sobre el otro y mostrando también aquí un poco lo que venimos viendo, el tema de traducción y los problemas de corrupción del texto que ha habido. Aquí es donde debo mostrar una posible corrupción en el texto hebreo que lamentablemente se refleja, por supuesto, en la traducción al español. La segunda línea, vean ustedes, la primera línea habla de que la mujer agraciada adquiere honra, pero la segunda línea dice, así como los fuertes adquieren riqueza. La mujer agraciada adquiere honra, así como los fuertes adquieren riqueza. Ahora, quiero mostrarles esto y es necesario que lo pueda analizar un momento, ¿no? Entonces, aquí es donde debo mostrar una posible corrupción en el texto hebreo que lamentablemente se refleja en la traducción al español. No alcancé a ver lo que dice Emanuel Tov y asociados con respecto a esto en este estudio que ellos allí en Israel, en la Universidad de Jerusalén, están haciendo con respecto a la corrupción del texto sagrado del Viejo Pacto. Pero puedo mostrarles esto en comparación. En la segunda línea de este proverbio puede interpretarse, y escuchen bien esto, puede interpretarse en un sentido positivo o negativo, según sea el significado que se atribuya a la palabra fuertes. Miren esto. Aritzim, sin H, aritzim, así como suena, en hebreo, esto puede significar poderosos o violentos u opresores, sin H, ¿eh? Ahora, sin embargo, cuando estoy investigando, encuentro que la Jewish Study Bible sugiere que en vez de aritzim, esta palabra debería leerse como haritzim, es decir, con H, que en hebreo suena como J. Haritzim. Y esto es diligentes. Fíjese la diferencia, ¿no? Diligentes. Siguiendo a la traducción griega de la Septuaginta. Recuerden ustedes que la Septuaginta, que es la traducción griega del hebreo del Viejo Pacto, llega a ser más fiel que el texto masorético. Ha demostrado ser más fiel que el texto masorético, el cual es en gran parte corrupto, ¿sí? O está corrompido el texto. ¿Y quién lo corrompió? Precisamente el judaísmo farisaico, el judaísmo central, ¿no? El judaísmo que quiso destruir toda evidencia de Jesús como el Mesías o de Yeshua como su Mesías. Entonces, al hacer lo que hoy se llama el texto masorético o el hebreo masorético, un hebreo vocálico, hizo una corrupción trastocando cada una de las palabras del texto hebreo. Entonces, fíjense ustedes cuál es la diferencia. Siguiendo la Septuaginta o la traducción griega del Viejo Pacto, del hebreo del Viejo Pacto, la palabra podría ser haritzim con H al principio, que significa diligentes. Considerando, ahora vamos a ver esto, a ver si nos da un mejor sentido, ¿no? Considerando que el proverbio está mostrando que la mujer con carácter agraciado adquiere honra o llega a ser honrada, alabada o exaltada por su carácter afable y apacible, como dice Pedro, así como los fuertes adquieren riquezas,
sería más acertado comparar a la mujer agraciada con diligentes y no con violentos u opresores. Claro, yo no sé hebreo, así que a mí me cuesta mucho más encontrar este tipo de detalles. Pero la cosa tiene más sentido cuando en lugar de comparar a la mujer agraciada con violentos o opresores poderosos, si la comparamos con diligentes, tiene un poco más de sentido y aún inclusive un poco menos ofensivo, ¿sí? Veamos esto en que otros proverbios se usa la palabra haritzim como diligentes. Hay 3 proverbios en los que en mi humilde investigación encontré que la palabra haritzim se traduce como diligentes y no como opresores, como trata de traducir el texto masorético, como haritzim, opresores o violentos. Vamos a ver el primer proverbio que encontré con la palabra haritzim como dirigentes está en Proverbios capítulo 10, verso 4. Ahí cito nomás. 10.4 dice, la mano negligente empobrece, pero la mano de los haritzim o de los diligentes enriquece. Vean ustedes si no tiene sentido. Proverbios 12:24, un poquito más adelante, dice, la mano del haritzim señoreará, es decir, la mano del diligente señoreará, mas las indolentes serán tributarias. Bien, miren ustedes, otro proverbio que refleja la palabra haritzim está en Proverbios 13:4, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma del diligente, del haritzim, será gratificada. Observan que cuando hilvanamos estos 3 proverbios con la palabra haritzim, se acerca mucho más a lo que el proverbio realmente está diciendo. Entonces, creo yo, y esta es mi humilde opinión, se acerca más a la palabra, la segunda parte de este proverbio, se acerca más a la palabra haritzim como diligentes que a la palabra haritzim como violentos u opresores. En estos 3 proverbios vemos que la palabra haritzim como diligentes, vemos la palabra haritzim como diligentes y se acerca más al contexto cercano. Cuando uno lo hilvana con el contexto cercano, que es lo que inmediatamente antes acaba de decir, que la mujer, que la mujer agraciada adquiere honra, entonces podemos decir, así como los diligentes, los haritzim, adquieren riquezas. Claro, también podemos decir que entre los violentos u opresores hay diligentes. Son diligentes para hacer lo malo, ¿sí? Son diligentes en cuanto a rápido, a estar allí atentos a hacer lo malo. Pero eso si lo pensamos de forma negativa. Pero en el sentido positivo, tiene mejor relación la primera parte, la mujer agraciada adquiere honra, con la segunda parte, así como los diligentes, los fuertes dentro de la diligencia, adquieren riquezas. Es cierto, por supuesto, alguno me va a decir, no todos los diligentes son ricos y no todos los violentos son ricos. Está bien, es cierto que no todos los dirigentes hacen riquezas, pero siempre harán próspero, los dirigentes harán próspero todo lo que los rodea, aunque tampoco vemos que todos los violentos u opresores sean ricos. Muchos de estos personajes no son necesariamente ricos, pueden ser violentos u opresores, pero no necesariamente ricos, ¿sí? Como sea,
Siempre una mujer agraciada en su carácter será honrada y bien vista, será exaltada y bien vista. Esa es la idea que nos quiere transmitir capítulo 11 de Proverbios, verso 16. La mujer agraciada adquiere honra, así como los fuertes adquieren riquezas. Hasta aquí quiero llegar con esto y realmente espero que sea útil, ¿sí? Y que inclusive a las mujeres les sea útil. Nunca una mujer con mal carácter, o a veces ese tipo de mujeres que estamos viendo hoy en las ideologías, que parecen animales más que mujeres, van a adquirir honra. En algún punto van a ser deshonradas. Veamos esto, que si la mujer hoy tiene razón en cuanto al feminismo puramente dicho, ese feminismo que logra mediante la femineidad y mediante su lucha logra estar a la altura del hombre, me parece perfecto. Pero no nos olvidemos de que hubo alguien que realmente en el tiempo, hace 2000 años atrás, cuando la mujer era menos que nada, hubo alguien sobre la tierra que exaltó, honró a la mujer y la puso en alto. Y ese fue Jesús, que en esos 3 años casi y medio que caminó sobre esta tierra, exaltó a la mujer, la puso en alto, la puso al mismo valor que el hombre, con el mismo nivel, al mismo valor que el hombre. Pero siempre tiene que haber la diferencia, siempre se va a ver la diferencia solamente en la fuerza física. Va a haber diferencia entre el hombre y la mujer, fuerza física. Pero ¿por qué está puesto a propósito esa fuerza física en el hombre diferente al de la mujer? Porque el hombre debe ser el protector de la mujer, por eso la fuerza física, ¿sí? No es para maltratar a la mujer, sino para defender, para proteger a la mujer. Dios le ha dado al hombre la fuerza física. Pero en todo lo demás somos iguales. De hecho, Pablo mismo honra a la mujer de tal manera que dice que en la gracia y en la iglesia del Señor ya no hay hombre y mujer, como diciendo no hay diferencias entre el hombre y la mujer, ni que el hombre es más que la mujer, ni que el hombre es mayor que la mujer. No, Señor. El hombre tiene una responsabilidad diferente, eso sí, pero la mujer con un carácter afable, apacible, con un carácter íntegro, honesto y honrado, va a ser exaltada, va a ser puesta en alto siempre, sea donde sea. Y Dios ama a una mujer con un carácter, con un buen carácter interno, ¿sí? Más allá de la virtud física que tenga, más allá de la belleza física que tenga, no tiene que ver la belleza física. La belleza física un día se va, desaparece, pero la belleza de corazón es la que permanece. Así que aliento a las mujeres a buscar siempre las cosas maravillosas internas, que la gracia de Dios las inunde, que la gracia de Dios las llene para ser cada día mejores mujeres. Estamos viendo una degradación de la mujer hoy. Estamos viendo inclusive cómo lamentablemente la mujer misma se va degradando a sí misma. Por ejemplo, la mujer escuchando a cantantes y escuchando canciones que la degradan a ella misma. Sin embargo, la misma mujer que es degradada por ese cantante, que es degradada por esas canciones, escucha y admira a ese mismo personaje que las degrada. Las mujeres deberían decir, nosotros no pensamos escuchar a un solo autor que nos degrade.
no pensamos escuchar a un solo cantante que nos degrade. Deberían hacer eso. Un hombre que degrada a las mujeres es realmente penoso. Y más penoso es ver cómo las mujeres escuchan, tararean y les encantan no sé si decir música, porque ni siquiera es música eso. Degradan o escuchan o admiran a esos cantantes, supuestos cantantes, que la degradan. Yo les diría, no escuchen más ese tipo de cosas, porque la mujer agraciada, la mujer que se ama a sí misma y la mujer que, eh, eh, que tiene un carácter amable, afable, apacible, un carácter adornado de buenas obras, esa mujer será honrada, exaltada. Y lo que hace este tipo de música, si se puede decir que es música, lo que hacen es degradarlas, chicas, es degradarlas, señoras, mujeres, es degradarlas. No permitan que las degraden por medio de canciones. Y no permitan tampoco, un consejo les doy como varón, ¿no? Si estás de novio o te pones de novio con alguien que en el noviazgo ya es violento, que en el noviazgo te degrada, no llegues más lejos, no vayas más lejos, porque sin duda si en el noviazgo te degrada de esta forma, o aunque no te llegara a levantar la mano, pero te degrada, en el matrimonio vas a ser una esclava y vas a ser peor degradada. Un hombre no cambia en el matrimonio. En el matrimonio el hombre se empeora. Así que si es violento en el noviazgo, va a ser más violento en el matrimonio. Si es opresor en el noviazgo, en el matrimonio va a ser más opresor. Huí antes de que las cosas se pongan difíciles. Preferible que lo abandones antes de casarte, porque después de casado va a ser muy difícil abandonarlo. Porque si en el noviazgo trata de oprimirte, en el matrimonio vas a ser su esclava. Abandoná esa relación si ya es complicada en el noviazgo. Abandonala. Ya abandonala. Quiero orar con ustedes. Señor, estoy ante tu dulce presencia, clamando en esta hora por la vida de la mujer, Señor. Por la vida de la mujer. Señor, yo no sé si podré alcanzar a alguna mujer, si podré con esta enseñanza alentar la vida de alguna mujer para que pueda ser mejor mujer. Y para que si quizás hoy alguna mujer esté ya comenzando una relación con un hombre opresor o violento, o que la degrada, Señor, que la basurea o que la pisotea. Y si hoy pudiese ser alcanzada por estas palabras y pudiese salvarse abandonando esa relación, Señor, habré hecho el trabajo que tenía que hacer. Clamo en tu presencia hoy para que de alguna forma, Señor, tu favor alcance con estas palabras a alguna mujer. Clamo en tu presencia, Señor, para que por medio de esta grabación que estamos haciendo, podamos alcanzar, salvar a alguna mujer, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y te ruego que fortalezcas a las mujeres que realmente temen tu nombre, que alcances y las llenes de gracia y de sabiduría y de discreción y de prudencia a esas mujeres que adoran tu nombre, que te aman y que desean ser prósperas en su carácter. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Fortalece a toda mujer que desea prosperar en su carácter. Y te ruego también, Señor,
en comparación con lo que dice el mismo proverbio, que a aquellos que en tu pueblo son diligentes les alcance prosperidad, Señor. Te lo ruego. Porque tanto para la mujer de mal carácter alcanzará tu disciplina, así el negligente dentro de tu pueblo también alcanzará la disciplina. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Ordena estas cosas, papá. Ordenalas primero en mi vida, luego en la vida de aquellos que realmente estén dispuestos a escuchar y a obedecer. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar de aquel lado. Recibo realmente sus mensajes, recibo sus saludos y sus palabras de aliento también, porque me alienta cuando ustedes me saludan, cuando ustedes me escriben, me alienta muchísimo. Y yo los aliento también, aliento a los esposos a ser mejores esposas, mejores esposos, pero aliento por sobre todas las cosas a las mujeres a ser mejores esposas, mejores mujeres, a buscar cada día aquello que le agrada a Dios, que es de inmensa estima delante de Dios, como dice el apóstol Pedro. Así que, mujer, te saludo en este día, dándole gracias a Dios porque me ha permitido compartir estas cosas con ustedes. Un abrazo a la distancia y nos vemos cuando nos veamos.